Bueno, tal vez retomando un poco lo que era la última parte de la entrevista con la ministra Lilian Quechichán, orejeando el mapa político y cómo se vienen presentando cómo se vienen perfilando, mejor dicho, las distintas figuras en los partidos políticos de cara a lo que serán las precandidaturas. Es que es un gusto recibir esta mañana a el analista político y director de Factum, Óscar Botinelli. ¿Cómo andás, Óscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, esta decisión de Danilo Astori de definitivamente no candidatearse, decir, doy un paso al costado, no estoy encontrando el respaldo que necesitaría para una precandidatura y para pelear en la interna del Frente Amplio. ¿De alguna manera mueve en algo la interna del Frente Amplio? Bueno, en parte sí, digo, no olvidemos que el Frente Amplio tiene dos internas que luego terminan interrelacionándose, que son, por un lado, lo que va a quedar configurado como la grilla de competidores presidenciales. Y otro, lo de los alineamientos de los sectores en un momento que el Frente Amplio tiene una cierta plasticidad. Y ahí, bueno, ¿qué va a pasar con el Frente Liber Sereñi? En principio estuvieron todos en la conferencia de prensa, pero bueno, se sabe que hay algunos que ya venían prácticamente trabajando con Daniel Martínez. Hay un pequeño grupo, no muy grande, pero que está impulsando la candidatura de Mario Vergara. Incluso no es claro que el Frente Liber Sereñi termine con una única lista a la Cámara de Senadores. Entonces, ¿cómo decanta el Frente Liber Sereñi? Es un primer dato en un juego donde está claro que el espacio 609 se acaba de rearmar, de relanzar. Está el espacio del 90, de los socialistas. La 1001, que además acaba de hacer un acuerdo con el espacio 567, el PVP, detrás de la precandidatura de Óscar Andrade. Pero, bueno, el FLS que recién hablamos, pero después hay un montón de grupos de menor porte, pero que son muchos, importantes, varios con representación parlamentaria en el frente, y todo esto hay que ver cómo se baraja. Sin duda, Danilo Astori en las encuestas venía reflejando bajas posibilidades, ha sido muy transparente, muy honesto, es decir, no tenía el respaldo suficiente, no inventó la enfermedad de la abuela, que es lo más común. Sí, se me ocurrió no serlo, no tengo respaldo, no, realmente fue de una gran sinceridad, de honestidad y es lo que correspondía en cuanto a que efectivamente tenía poco respaldo, pero tiene mucho más respaldo del que evidenciaba para una candidatura presidencial, tiene mucho más respaldo para una candidatura senatorial, es decir, para encabezar un espacio político, un grupo político, una corriente dentro del Frente Amplio. Bueno, se mencionan varios nombres. Astori ya está descartado, pero tenemos a Daniel Martínez, Carolina Cose, Óscar Andrade, Mario Vergara. ¿Cómo ve usted? Se resolverá finalmente cuando sea el plenario del Frente Amplio, pero un candidato del Frente Amplio, ¿qué características tiene que tener? Porque la interna puede elegir algo que no sea lo mejor para convencer a votos que no están dentro del Frente, desencantados, indecisos, que se precisan para poder conquistar un nuevo gobierno. Bueno, acá tenemos varios temas, ¿no? Tú planteas. Primero, la decisión se toma el 8 de diciembre en el Congreso del Frente Amplio. El plenario lo que hace es habilitar nombres, y recordemos que en el 2009, cuando la competencia final fue Mujica, Astori, Marcos Carámbula. Aparece Mujica al final allá, ¿no? No, Mujica, Astori estuvieron desde el principio. Carámbula es. Carámbula, Daniel Martínez y Enrique Rubio, que luego Daniel Martínez y Enrique Rubio se bajan, Daniel Martínez para apoyar a Astori, Enrique Rubio a Marcos Carámbula. La grilla de 5 termina siendo designada en el medio del Congreso, que hace un cuarto intermedio puede se reúne el plenario. Es cierto. Por lo tanto, no vamos a tener seguramente la grilla completa hasta el 8 de diciembre, salvo que quede despejado completamente qué va a hacer José Mujica antes. Lo del 13 de octubre no va a ser excluyente. No. Es un primer paso. Los nombres que seguramente va a habilitar el plenario son los de Daniel Martínez, Carolina Cose, Óscar Andrade, Ernesto Murro, más allá que esté inhabilitado constitucionalmente. El plenario parece que lo va a habilitar igual. Mario Vergara sí renuncia al Banco Central antes del 13, queda habilitado ese día, sino quedará habilitado en el siguiente plenario, porque él tiene plazo para renunciar como los demás
directores de entes autónomos que pretendan ser candidatos al Parlamento. La fecha que tienen que renunciar es el 27 de octubre. Y después está la incógnita de José Mujica, que es la última que se va a despejar. ¿Cómo hasta que quede despejado lo de Mujica? Bueno, porque... El otro día claramente Pero pidió no. que lo sacaran del menú de las encuestas, más allá de que esto no es posible, porque muchas veces las encuestas no lo ponen en el menú, sino que el encuestado es el que lo coloca. Astori dijo una sola vez que no iba a ser candidato y fue el otro día. Y cuando uno dice una vez no voy, no va. Mujica, yo no llevé la cuenta, 18, 36, 40 veces dijo que no era candidato. Bueno, es decir, no hay un no definitivo a Mujica, no hay un sí, puede ser a vice, no sé, intendente, edil. Es decir, hay que esperar. Y yo no estoy seguro que sea candidato y no estoy seguro que no sea candidato. Yo creo que ninguna de las dos cosas... ¿No descartó integrar una fórmula? por No, ejemplo, no como integró ir de candidato a vice, en el cual sería fórmula otra vez del frente hombre-hombre, que no la descarto. Oscar, y la salida de las encuestas, teniéndolo a él con ese altísimo porcentaje de adhesión popular, ¿colaboran o no colaboran? ¿Empujan o no empujan, en un sentido metafórico, Sí. a la salida al ruedo de Mujica, por más que quiera decir que ya no tiene edad para esta changa? Bueno, hay una cosa que es esto. Una encuesta, yo digo, muchas veces se dice, la pregunta dio, bueno, una encuesta son 90 preguntas. Y no es solo el resultado lineal de cada una de las preguntas, sino el estudio de cómo actúa una sobre otra, y si en esta pregunta alguien contesta esto, qué contesta en la otra, cómo va, cómo viene, y ahí se ve que es muy importante la figura de Mujica. Pero no solo encuestas, los dirigentes políticos seguían por encuestas, que es método técnico, moderno, científico, y también por lo que sienten de calor popular. Astori precisamente sintió el vacío en los dos lados, Sanguinetti sintió el reclamo en los dos lados, y Mujica está sintiendo el reclamo en los dos lados. Entonces, ¿en qué termina? Así como termina otra incógnita Sanguinetti, a esta altura yo creo que está cada vez más despejada, que va a estar en la grilla, y si está en la grilla gana la interna del Partido Colorado, esto parece fuera de toda duda. Lo de Mujica hay que esperar, ¿no? Cuando dice la grilla presidencial. Sí, la grilla presidencial, sí. ¿Quién lo convence al doctor Sanguinetti de una presentación a una candidatura presidencial? Digo, porque aparentemente estaba como muy convencido de que su aporte al partido pasaba por un crecimiento de la corriente vallista y bueno, y hasta acá llegamos. Por allí hubo... Bueno, ese fue el origen de su lanzamiento. El tema es, lo he dicho acá, hace poco, la última vez que estuve, lo aplicaba sobre todo a Mujica, creo que ya lo apliqué a Sanguinetti. Hay un momento que los líderes no son dueños de su propia decisión. Son dueños los dueños de la decisión es su sector, su gente. Sanguinetti tiene una gran ventaja en esta elección. No puede perder. ¿Qué quiero decir? No puede perder. El Partido Colorado estaba en el 6-7% en las encuestas. Iba camino a la peor elección de su historia, peor de la del 2004. Todo lo que él haga por levantar al Partido Colorado es en ganador. Es ganador. Más aún, si el Partido Colorado se derrumba, porque él dice, no, por edad, además yo estoy en plano internacional, me quedo en mi casa y tranquilamente miro por la ventana cómo se cae a pedazo el Partido Colorado, eso lo deja, uno, muy mal ante la historia, dos, mal consigo mismo, porque él es un hombre de partido, un hombre que siente al partido y que considera que sacrificarse por salvar al Partido Colorado es un objetivo, y un objetivo lograble. Que el Partido Colorado ya vote mejor que la elección pasada, a esta altura ya es posible, ya es sacarlo del derrumbe inevitable. Eso probablemente sea lo que termine de empujarlo a una candidatura, salvo que los números empiecen a darle mal. Hasta ahora le están dando bien. Bueno, los números lo están reflejando. La aparición de Sanguinetti ha hecho repuntar al Partido Prácticamente Colorado. Duplicó la intención de voto del Partido Colorado. Y con ese argumento, Oscar, bueno, ayúdenos, hay que esperar si se sostiene, ¿no? Usted que nos puede ayudar a entender, en ese argumento de crecimiento y en ese no ser dueño de su decisión, sino de lo que el sector le pueda pedir, ¿cómo encuadra esta iniciativa que él está pregonando de una suerte de alianza, no sé si llamarle alianza o de coalición? O sea, ¿qué está buscando estratégicamente entonces desde el punto de vista político? Más bien yo diría de un acuerdo político de la oposición para llegar a las elecciones con unas bases mínimas de gobierno que haga que el
candidato del partido tradicional que vaya al balotaje, no es que después de octubre se empiece a ver el apoyo del otro partido, sino que ya se sepa antemano que hay una especie de lo que técnicamente se llama en ciencia política coalición electoral, que no quiere decir que votan en un mismo lema, sino que van en un mismo proyecto y determina que cuando queda uno solo, todos van a votar a ese. Pero lo van a votar porque ya hay un acuerdo previo que además le ofrezca al país gobernabilidad. Es decir, no solo es decir cómo ganamos, sino cómo se asegura una mayoría, o lo más próximo a una mayoría, de gobierno. Le da un fuerte poder a ese candidato, porque sabe que no tiene que salir a hacer ningún tipo de negociación ni renunciamiento, sino que ya está, digamos, acordado previamente. Bueno, puede ser que tenga igual que hacer negociación, porque todo depende de la amplitud del acuerdo. No nos olvidemos que hoy, además del Partido Nacional y el Partido Colorado, tenemos al Partido de la Gente, que podría entrar o no en ese entendimiento. Por ahora no hay mucha voluntad de ninguna de las dos partes, sobre todo cuando Novik... originalmente su planteo, cuando él lanza su partido o su proyecto partido, era buscar el entendimiento del área tradicional. Luego él hace un giro y hoy se ha situado más como un antipartido, como una antipolítica, como un outsider. Un outsider puro, cuestionador del sistema, lo cual lleva a que tanto a él como a los otros les sea difícil el entendimiento. Y después está el Partido Independiente, que está formando un proyecto, un espacio más grande, con la figura de Fernando Amado, con la de Esteban Valenti, que todo el conjunto, o por lo menos el Partido Independiente como tal, podría de repente entrar al acuerdo o no. Pero si no entran, bueno, ahí es el espacio de negociación que necesita ese candidato, como necesita obviamente el del Frente Amplio también, porque lo más probable es que el Frente Amplio, más probable que no ocurra, ¿no? Pero que es difícil que ocurra lo contrario, que lo más probable es que el Frente Amplio no tenga mayoría parlamentaria y que la suma Partido Nacional y Partido Colorado tampoco de mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Bueno, porque esta vez tenemos 3 actores significativos, además de los clásicos. Se va a atomizar mucho más entonces. Y claro, se va a dispersar más. Unidad Popular va camino por lo menos a tener 2 diputados, a mantenerse en Parlamento y tener 2. El Partido de la Gente, bueno, es muy elástico, como toda cosa nueva, pero hoy está en el 7%, lo que igual implica una presencia parlamentaria, aunque cayera, importante. El Partido Independiente está en el doble de lo que estaba en la elección pasada, aunque esto no se diera, también le da una representación parlamentaria importante, y si se dan estos números, muchísimo más. Por lo tanto, va a ser un escenario tanto electoral como político para el gobierno de los próximos 5 años, de los que empiezan en el 2020, mucho más plástico que lo que ha habido hasta ahora. ¿Qué características, porque me cuesta imaginar con los nombres que se manejan actualmente, puede tener el candidato que vaya a esa coalición de los partidos llamados tradicionales? Bueno, va a ser el que tenga más votos. No nos olvidemos que primero hay una elección nacional interna. Tiene que convencer a los votantes del otro partido que se entusiasmen con esa figura, ¿no? Más allá de esa coalición. Una elección se diferencia de una selección de personal. Que cuando se va a elegir un gerente, los dueños, los directores, lo que sea, dice, bueno, el perfil, se traza el perfil. Busco la persona para el perfil. Acá es primero cerca de 1 millón de personas que votan en junio. Después 2.400.000 que votan en octubre. Bueno, no le puedo decir, tiene que votar para que siga el perfil del candidato robot. Y una cosa que ha generado la reforma constitucional del 96 es que el candidato ideal para captar más votos externos, generalmente que tiene menos probabilidades de ganar la interna. Si uno miraba, por ejemplo, Valle y Hierro el que más captaba hacia la izquierda. Hacia afuera. Pero el que ganaba era Jorge Valle. Larrañaga la calle. Larrañaga con la calle Herrera, con la calle Pou. Claro. Es decir, da la impresión de que es un sistema que apunta a que... yo creo que esto en gran medida es producto, a mi juicio, un error de la reforma, que es que el voto en las nacionales internas es voluntario y en las otras es obligatoria. No me pronuncio, yo soy partidario del voto obligatorio, pero digo, puede ser voluntario, pero o todo es voluntario, las 3 instancias, o las 3 son obligatorias. No me cambien las reglas de juego a mitad del partido. Y el voto voluntario facilita el voto de la gente más convencida, con más pertenencia partidaria. Claro. ¿No? Y los de afuera, que son los que tienen que ser captados,
no participan en la decisión previa. Y esto no es un tema que haya ocurrido por la reforma del 96 en Uruguay. Esto es universal, siempre pasa así. Claro. Oscar, dijiste algo para mí muy importante, porque planteás que probablemente con el escenario actual ni el Frente Amplio pueda alcanzar en octubre del año que viene la mayoría parlamentaria, ni los partidos de la oposición tampoco lo hagan en un bloque. Sí, no es un pronóstico, es las probabilidades mayores que se ven claro, hoy, ¿no? O con la foto de hoy, digamos, claro, puede cambiar, lo que uno puede pensar hoy. Pero en esa hipótesis de que así suceda, es fundamental la figura del vicepresidente, que por lo general es una figura olvidada, queda ahí en la fórmula. Digo, por el rol de articulador que va a tener que tener después en el Parlamento muchas veces. Sí, hay una cosa que a veces ocurre con las dirigencias políticas, pero también ocurre con el votante. Se ve al vicepresidente como el que va a sustituir al presidente, cosa que es correcto, pero no se ve su principal función, que es el presidente del Parlamento. Exacto. Y tiene que ser el gran articulador parlamentario. Por eso precisamente en este gobierno se está viendo el cambio fenomenal que ocurrió entre un Sendic de casi nula experiencia parlamentaria, de una legislatura, diputado, con Topolansky, con Lucía Topolansky, que es una gran manejadora del Parlamento, de la bancada oficialista, de los acuerdos con la oposición, del relacionamiento Parlamento-Poder Ejecutivo. Pero cuesta a los electores ver que a veces el nombre, que si este será el mejor vicepresidente, no él lo es como presidente del Parlamento. El problema es que esto, yo diría, es demasiado técnico. Incluso vemos que en el periodismo mismo, cuando se habla del tema, no se ve esto. Son pocos los que ven que el gran tema del vicepresidente es ser el articulador del Parlamento. Y viene mezclado con esto si Uruguay va a ir a fórmulas mixtas desde el punto de vista género o no. Una presión muy fuerte, obviamente, lo acaba de decir la ministra de Turismo. Para ella es innegociable. El 2 de junio yo tuve el récord mundial de error cuando dije, el Frente Amplio va a llevar necesariamente una mujer de candidata a vicepresidente. Al otro día se ponen de acuerdo en Raúl Sendic. Y la presión que había en el Frente en el 2014, sí. La presión que había en el Frente de 2014 era mayor que la de hoy. En ese momento uno hablaba con todos los dirigentes y las dirigentes y era inaceptable que la fórmula no fuera con una vicepresidente mujer. Estaban los nombres, además, se hablaba de Mónica Xavier, se hablaba de Ivonne Pasada, que además Mónica era la presidenta del Frente Amplio, Ivonne Pasada la vicepresidenta del Frente Amplio. Terminó Raúl Sendic. Entonces, pero socialmente yo siento que ahora hay más presión. Hay más convencimiento, no sé si presión. Yo esa diferencia entre presión y convencimiento, que presión es cuando hay algo más articulado. Y ahora una idea, bueno, va a tener que ser así. Más aún, el Partido Nacional se maneja con mucha idea que va a haber una vice, no un vice, ¿no? Partido Colorado está mucho más en pañales todo. Pero yo creo que sí, que el Frente Amplio tiene una presión para ese lado. Pero después de lo que me pasó en el 2014, no pongo la mano en el fuego, porque me parecía tan obvio que iba por ese lado, pero además era lo que uno sentía. Y fue exactamente por el lado opuesto. Al lado contrario. Con respecto a los blancos, sí. Uno siente como que está faltando un poquito de carretera todavía para verle realmente las patas a la sota, más allá de que los números de las encuestas son contundentes en cuanto a la diferencia que ha sacado la calle Pou. Pero le da la sensación a uno que todavía está como muy en pañales o que no ha comenzado realmente el trabajo de Verónica Alonso, de Antía, por el lado de este grupo de los intendentes, y como que tal vez el desarrollo en el tiempo permita otro tipo de intercale. Sí, yo coincido contigo con alguna variante. Primero, la grilla hoy está completa, ¿no? Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, por orden de aparición en el escenario. Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso y Enrique Antía. Además de Carlos Iafiliola, pero con todo el respeto, es un candidato testimonial. Y Juan Andrés Ramírez Arabia se bajó. Perfecto. Entonces, la grilla principal son estos cuatro. Enrique Antía recién sale a la palestra.
con un apoyo, por lo menos, de varios señores feudales. Intendente Tacuarembó, intendente 33, el intendente Maldonado, intendente Cerro Largo. Bueno, hay que ver cómo potencian esto y cómo sale Antía, que tiene que proyectarse. Antía es un hombre muy popular en el departamento Maldonado, pero como le pasa a todos los intendentes del interior, sin excepción, son muy poco conocidos en Montevideo y en el resto del interior. No existe un interior donde un individuo de 33 es totalmente popular en Juan Lacase. No, es totalmente desconocido. Entonces, un hombre como Enrique Antía tiene que hacer un ejercicio de proyección. Lo que parte, sí, con una estructura formidable, ya que tiene esas 4 intendencias, además de lo que fue la intendencia de Colonia, es decir, Walter Zimmer. Sí, seguro. ¿No? Entonces, es un buen anclaje. Por ahora, las cifras se están dando aún la calle Pou, que concita más de la mitad de las adhesiones de las distintas formas que se puede medir la intención de voto al Partido Nacional. Verónica Alonso tiene un nivel ya bastante estabilizado. No se olvidemos que si bien se puede decir que oficializó la candidatura, ahora hace más de un año que está en campaña. Es decir, que lo nuevo es Antía. Bueno, esto va a haber que esperar, sin duda. Yo creo que el Partido Nacional, hasta pasado el verano, no se va a activar el color de las patas de la sota, ¿no? Para seguir tu imagen. ¿Y Larrañaga, no, con esta movida en cuanto a la campaña para plebiscitar, no ha despegado? Bueno, todavía es temprano para medirlo. Probablemente lo ayude. El tema es que lo que nos deja una incógnita a nosotros y a los dirigentes blancos, ¿no?, es qué va a pasar con la candidatura Antía, el proyecto Mejor País, como se llama, o de los intendentes, como se dice, porque en principio todos surgen del ala Alianza Nacional. Por lo tanto, matemáticamente, digamos, o geográficamente, esto le roba a Larrañaga. Claro. El tema es si la proyección que hacen ellos no afecta también a el sector de la calle Pou. Esto es una incógnita, ¿no? No podemos saberlo. Entonces, yo diría que por lo menos tenemos que esperar 2 o 3 meses para ver un poquito más, y me parece que recién después del verano podemos tener un poco más claro qué va a pasar en el Partido Nacional, ¿no? Que todavía es prematuro, si cambia o no, está predominio claro de la calle Pou, ¿no? Lo último, ¿fue acertado o equivocado lo de Amado yéndose del Partido Colorado? Bueno, yo creo que cuando alguien se va de un partido, lo hace, por un lado, pues se siente incómodo, considera que el partido no lo representa más o sus ideas ya son incompatibles. Y por otro lado, parecería bastante claro que Amado ya no tenía espacio político dentro del Partido Colorado. Incluso veíamos en las encuestas que él tiene mucho mejor imagen en un electorado ajeno al Partido Colorado, hacia la izquierda, hacia el centro izquierda, que dentro de los colorados. Ahora, si es acierto o no desde el punto de vista electoral, bueno, eso cuesta mucho saberlo, ¿no? Siempre que hablamos con Oscar Botinelli nos quedan muchísimos temas, obviamente. Sí, ¿cómo va a pintar la próxima campaña? Claro, hay muchas cosas que han sucedido además en los últimos días. Lo mencionó por momentos, pero lo tuvimos aquí Esteban Valenti, la incidencia que puede tener un Valenti que permanentemente está tirando bombas. Lo que ha pasado cuando está suave. Con Talvi, sí, cuando está suave. El otro día acá se mandó varias. Sí, lo de Talvi también, si no termina siendo un suicidio político, esa diferencia que mantiene en su momento con Sanguinetti, que ahora a mí me parece que lo deja en un lugar un tanto incómodo dentro del Partido Colorado. Habrá que ver qué es lo que decide Sanguinetti. Pero él refleja está reflejando una corriente política que no se siente identificada con Sanguinetti. Él llena un espacio dentro del Partido Colorado, eso parecería claro, que cubre una necesidad. Muchos temas que nos quedan. Por suerte todavía tenemos tela para cortar, hay tiempo para que algunas cosas cambien. Eso es cierto. Aunque lo veo, en las grandes cosas lo veo como que le parece que ya hay algunas que mucho no se van a modificar. El cuadro ya se está pintando. Por eso. Ya se empieza a pintar. Muchísimas gracias, no, Oscar. gracias, tío, Hemos estado una vez más con enorme placer hablando con Oscar Botinelli, analista político y director de Factum en la mañana de Arriba Gente.